A los 13 años, Mac vive en un hogar donde la fe y la brutalidad se entrelazan de manera cruel. Su padre, un hombre profundamente religioso, se transforma en una figura de violencia y miedo cuando cae en la embriaguez, afectando la vida de Mac y su madre. Un día, Mac se encuentra con una mujer compasiva que, al notar los moretones en su rostro, le ofrece un trozo de pastel y le dice: «Los padres no deberían tratar así a sus hijos. Eso no es amor». Ante la pregunta de Mac sobre qué hacer, la mujer le da una respuesta simple pero profunda. Habla con Dios. Él siempre escucha. Siguiendo este consejo, Mac comparte su sufrimiento con un líder de la iglesia un domingo, desencadenando una brutal paliza por parte de su padre esa misma noche. Impulsado por un dolor que lo consume, Mac toma una decisión impensable al día siguiente: envenenar a su padre. Con el paso del tiempo, Mac crece, forma su propia familia y aparenta una vida feliz y normal. Es padre de 3 hijos y lleva casi 2 décadas casado con Nan. Sin embargo, los espectros del pasado persisten, aferrados a Mac. A pesar de asistir a la iglesia y de la estrecha relación de su esposa con Dios, a quien cariñosamente llama papá, Mac se siente distante, con su corazón aún marcado por las cicatrices y secretos de su niñez. A pesar de todo, Mac y su familia parecían haber construido lo que muchos consideran una vida buena y estable. Pero todo estaba a punto de cambiar. En un fin de semana, Mac decide llevar a sus hijos de acampada cerca de un lago, sin sospechar que un terrible destino les aguarda. La primera noche transcurre de manera perfecta, con risas alrededor de la fogata, pero al día siguiente todo se tuerce. Sus hijos mayores, Josh y Kate, están en un bote mientras Mac espera en la orilla con la pequeña Missy. Cuando Kate se levanta para saludar a su padre, el bote se vuelca y Josh queda atrapado bajo el agua. En un acto desesperado por salvar a su hijo, Mac abandona a Missy en la orilla y se lanza al lago. Aunque logra rescatar a Josh, al regresar descubre que Missy ha desaparecido. Mac interroga a todos en el campamento, pero nadie ha visto a su hija. Con la ayuda de la policía, comienzan una búsqueda y encuentran una cabaña con la ropa de Missy manchada de sangre. Aunque su cuerpo no aparece, todo apunta a que ha sufrido daño y se la han llevado. Nan acude en busca de consuelo para su esposo, pero él no puede soportar el dolor. La devastación interna de Mac lo lleva a perder la fe en Dios, cuestionando por qué permitiría que su pequeña sufriera y falleciera, desenterrando así la rabia y el dolor de su infancia. Un día, Mac descubre una carta en su buzón con un mensaje enigmático: «Estaré en la cabaña este fin de semana. Firmado papá». Confundido y pensando que es una broma de su amigo Willy, confronta a este último, quien niega haberla enviado. A pesar de las dudas, Mac decide dirigirse a la cabaña y solicita la camioneta todoterreno de Willy. Aunque Willy sospecha que pueda ser una trampa del asesino de Missy, más tarde sugiere que la carta podría ser obra de Dios. A pesar de las reticencias, presta la camioneta a Mac con la condición de acompañarlo. Sin embargo, Mac, impaciente y ansioso, engaña a Willy y parte solo. Durante el trayecto, Mac, desconcertado y distraído, casi es embestido por un camión. Este incidente no pasa desapercibido. Al llegar a la cabaña con un revólver en mano, temeroso de lo que pueda encontrar, se enfrenta a las manchas de sangre de su hija, desatando nuevamente la ira y el dolor en su interior. Ante la ausencia de personas, resignado, descarta la carta y clama a Dios expresando su dolor y frustración. Cuando está a punto de marcharse, un hombre aparece, lo llama por su nombre y lo invita a seguirlo. Mac accede y, sorprendentemente, el entorno se transforma en un lugar cálido y acogedor, llevándolo a otra cabaña donde una mujer lo aguarda. Esta mujer tiene la misma apariencia que la que le ofreció pastel anteriormente en su infancia. Se presenta como Eloisa, que significa Dios creador, revelándole que es Dios, el mismo Padre al que Nan menciona en sus plegarias. A continuación, Eloisa presenta a su hijo, Jesús, y a Sarayu,
el Espíritu Santo, quien revela que colecciona lágrimas, incluidas algunas de Mac. Abatido y desconcertado, Mac se retira al muelle tratando de asimilar lo que está experimentando, cuestionando la realidad de todo lo que le rodea. De repente, Jesús se une a él, mostrándole la carta y agradeciéndole por aceptar la invitación. Buscando orientación sobre su propósito en ese lugar, Mac recibe la respuesta de Jesús de que tiene la libertad de elegir su camino. Al regresar a la casa, Mac interpela a Eloísa sobre por qué le hizo regresar a un sitio tan cargado de dolor para él. Eloísa explica que es el lugar donde Mac quedó estancado. Posteriormente, Mac comenta sobre la representación femenina de Dios, mencionando su tradicional imagen como un padre con barba blanca. Eloísa argumenta que, dadas las experiencias pasadas y el sufrimiento de Mac, la figura paterna podría resultar abrumadora para él. Eloísa busca sanar la profunda herida en el corazón de Mac, pero él la confronta acusándola de abandonarlo a él y a su hija en los momentos más difíciles. Con lágrimas, Eloísa le asegura que nunca los dejó solos. Más adelante, mientras Mac observa a un pájaro, Eloísa se le une y comparte la analogía de que los pájaros fueron creados para volar, al igual que los humanos fueron creados para amar. Explica que vivir sin amor equivale a cortarle las alas a un pájaro y que el dolor, si no se afronta, puede hacernos olvidar nuestro propósito. Durante la noche, Mac es atormentado por pesadillas que lo persiguen, y al amanecer confronta a Eloísa con su dolor y su ira, argumentando que nada puede justificar la pérdida de su hija y que le resulta incomprensible cómo algo positivo podría surgir de esa tragedia. Desconcertado, Mac se retira en busca de la salida del bosque, intentando huir de esa experiencia devastadora y de su angustia interna. En ese momento, Sarayu aparece y le ofrece las llaves de su camioneta, brindándole la libertad de partir. Sin embargo, le solicita su ayuda en el jardín antes de que tome una decisión, y Mac, resignado, accede. En el jardín, una mezcla de belleza y caos, Sarayu busca plantar algo especial en una zona dañada para una celebración programada para el día siguiente. Es necesario erradicar todas las raíces invasivas para evitar que afecten el nuevo brote. Durante este proceso, descubren una rama venenosa, que Sarayu explica que, aunque mortal por sí sola, posee propiedades curativas sorprendentes cuando se combina con el néctar de otra planta. El jardín asimila, con su aspecto salvaje y maravilloso, en constante evolución, con la situación de Mac. Este jardín representa a Mac, y de manera más amplia a cada individuo. Un lugar de belleza y caos simultáneamente, reflejando las complejas y a menudo contradictorias emociones que albergamos en nuestro interior. La sección hermosa del jardín simboliza los momentos de alegría, los recuerdos preciados y la capacidad de amar y mostrar compasión que reside en Mac y en todos nosotros. Por otro lado, el caos representa su dolor, sufrimiento y el enredo de emociones no resueltas que han arraigado profundamente en su ser, perturbando su paz interna y su habilidad para conectarse plenamente con los demás. La tarea de erradicar las raíces invasivas y plantar algo nuevo en una parte dañada del jardín refleja la necesidad de Mac de enfrentar y eliminar las raíces de su propio dolor y resentimiento para sanar y permitir que algo nuevo y hermoso florezca en su interior. La rama venenosa puede representar cómo los aspectos sombríos y dolorosos de nuestra existencia pueden transformarse, en las circunstancias adecuadas, en una fuente de fortaleza, sanación y desarrollo. A pesar de que el sufrimiento es intrínsecamente doloroso, al igual que la rama venenosa es intrínsecamente letal, cuando se procesa de manera óptima bajo el contexto adecuado, puede ser el motor de un crecimiento personal y espiritual. Así como las raíces invasivas y las ramas tóxicas, los elementos destructivos de nuestra mente también pueden ser enfrentados, comprendidos y convertidos en algo que no solo nos cure, sino que también enriquezca nuestra esencia.
A pesar de sus inquietudes, Mac opta por quedarse en la cabaña y busca a Jesús en el taller. Con su presencia serena, Jesús le revela que hay algo al otro lado del lago que desea mostrarle. Mientras Jesús finaliza una tarea en el taller, Mac avanza remando y es asaltado por visiones de Josh, luchando por respirar y por la voz de Missy. El bote comienza a hundirse y el miedo envuelve a Mac. En ese instante, Jesús aparece caminando sobre las aguas y le aconseja que no se detenga en el pasado ni en el sufrimiento. Le insta a confiar en él y a seguir sus instrucciones, logrando Mac caminar sobre el agua junto a Jesús hasta llegar a una playa en la costa. Jesús le indica un sendero que debe recorrer, conduciéndolo hasta una montaña donde se encuentra con sabiduría. Esta figura busca mostrar la complejidad del juicio y la misericordia, revelándole las infancias tumultuosas de su propio padre y del secuestrador de Missy, cuestionando si sería justo condenarlos. Sin embargo, Mac responde que los enviaría al infierno y culpa a Dios por todo. Sabiduría entonces intercambia roles con Mac y le otorga la posición de juez. Lo desafía a elegir entre sus hijos para decidir quién merece la salvación y quién la condena. Le recuerda que su hija Kate le ha proferido palabras hirientes y lo ha ignorado, y que Josh ha sido desobediente y le ha mentido. A pesar de todo, Mac sostiene que sería injusto y preferiría sacrificarse a sí mismo, abrazando un amor incondicional y reflejando la perspectiva divina. Sabiduría arroja luz sobre la esencia de la lección, que es la siguiente. Dios no es un ser punitivo, y el sufrimiento de Missy fue una manifestación del mal arraigado en la humanidad, algo a lo que nadie escapa. Esta revelación impulsa a Mac hacia la comprensión y el perdón, comprendiendo que liberarse del resentimiento y practicar menos el juicio le permitirá reconciliarse con los cálidos recuerdos de su hija y sanar las heridas acumuladas a lo largo del tiempo. En mi opinión, esta escena destaca cómo el perdón puede ser el motor de la curación. Al optar por la empatía y la misericordia en lugar del juicio y la condena, Mac inicia un viaje hacia la sanación que se basa en dejar atrás el resentimiento y abrazar el amor en todas sus formas. Este pasaje nos enseña que el perdón es un camino de doble sentido. Perdonamos a otros, no por ellos, sino para liberarnos a nosotros mismos de la carga del rencor y el odio. Al hacerlo, no solo nos liberamos de las ataduras del resentimiento, sino que también permitimos que la luz del amor y la misericordia alumbre nuestro camino, ofreciendo sanación y paz no solo a nosotros mismos, sino también a quienes nos rodean. Al final, Mac encuentra consuelo y aceptación en su pérdida, al vislumbrar un portal que revela a Missy disfrutando de un lugar de paz en el más allá. Aunque no puede interactuar con Mac, la presencia serena de su hija confirma que se encuentra en un estado de calma y seguridad, lo que permite a Mac aceptar su ausencia. Con una nueva visión, Mac emerge transformado de la montaña y al encontrarse con Eloisa, Jesús y Sarayu, contempla un prado espiritual donde las almas se manifiestan como luces y colores, simbolizando la diversidad y unidad de todos los hijos de Dios. Allí Mac se reencuentra con la luz de su padre, Derek, quien le pide perdón y le expresa su orgullo por haberse convertido en el padre que él nunca pudo ser. Finalmente, con un abrazo conmovedor, sellan las heridas del pasado. Al día siguiente, Mac es despertado por una figura humana que resulta ser Dios en forma terrenal, ya que es el día más difícil de la prueba que Mac enfrenta, necesitando una presencia paterna. Dios guía a Mac al bosque, donde se encuentra con la mancha de sangre de su hija y se enfrenta al desafío final en su camino hacia la curación, que es el perdón incondicional. A pesar de la rabia y el deseo de venganza que lo consumen, Mac se ve obligado a perdonar al asesino de su hija. Aunque Mac anhela que el asesino pague por su crimen, Dios le hace ver que ese hombre también es su hijo en busca de redención. Aunque Mac insiste en que el hombre merece un castigo eterno, Dios le explica
que aunque las acciones del hombre fueron terribles, no le pide a Mac que las apruebe, sino que confíe en que se hará justicia. El perdón no se trata de excusar al asesino, sino de liberar a Mac del peso del rencor. Con esta revelación, Dios intenta mostrar a Mac cómo el dolor lo está consumiendo desde adentro, robándole la alegría y paralizando su capacidad de amar. Aunque Mac insiste en su incapacidad para perdonar, Dios le señala que no está atrapado por no poder hacerlo, sino por no querer hacerlo. Dios le indica a Mac que solo necesita pronunciar en voz alta que perdona al asesino, reconociendo que la ira puede persistir y que es válida. La liberación total no llega de inmediato, pero al repetir esas palabras una y otra vez, cada vez podría resultar un poco más sencillo, hasta que el perdón se convierta en una realidad. Abatido, Mac deja caer la mochila de su hija y se desploma en el suelo, entre sollozos, murmurando: «Te perdono». Luego Dios lleva a Mac a una cueva donde reposa el cuerpo de Missy. Con cuidado, envuelven a Missy en una manta adornada con flores y la llevan de vuelta a la cabaña. Mientras camina, Mac repite las palabras «Te perdono» una y otra vez. El lugar en el jardín que habían preparado para despedir a Missy se convierte en el escenario de la emotiva despedida de Mac. Arrodillado, sus palabras de adiós se mezclan con lágrimas mientras se despide de ella en ese jardín que emana una belleza melancólica. En ese instante, Dios adopta las formas de Eloísa y Sarayu, quienes siembran flores en la pequeña tumba, regando la tierra con las lágrimas que Mac había derramado en silencio. Tras este momento de cierre emocional para Mac, Eloísa le brinda una elección. Puede quedarse allí con ellos, en la presencia de Missy, o regresar a su hogar con su esposa e hijos. ¿Realmente importa lo que elija hacer?, pregunta Mac. A lo que la Trinidad responde que cada acto de amor o perdón tiene el poder de mejorar el mundo, sugiriendo así que todo importa en última instancia. Mac opta por volver a su hogar, con la única petición de Dios de que cuide de Kate, quien carga con la carga emocional de la pérdida de Missy. Comprendiendo la petición, Mac se despide de ellos en la cabaña con las palabras «Quiero que sigan formando parte de mi vida». A lo que ellos responden que siempre han estado presentes, lo están en ese momento y siempre lo estarán. Al regresar a casa, sucede lo inesperado. Mac despierta en un hospital tras un accidente con un camión. Al compartir su experiencia con Willie, este se muestra escéptico, ya que Mac tuvo el accidente con el camión en el mismo día en que tomaron la camioneta juntos. ¿Recuerdas ese incidente?, le pregunta. Poco después, Nan llega y Mac comparte con ella su encuentro con Missy, describiéndola como irradiando felicidad, y Nan le cree. Luego, en una conversación privada con Kate, Mac le ofrece sus disculpas, reconociendo que su propio dolor lo había cegado a la angustia de su esposa. Le asegura que la tragedia de Missy no es culpa de ella y juntos se comprometen a liberarse de la carga de la culpabilidad. Le promete que pase lo que pase, nunca tendrá que enfrentar sus problemas sola. Finalmente, padre e hija se abrazan con un afecto más profundo que nunca. En las semanas siguientes, la salud de Mac mejora notablemente. Algunos podrían cuestionar si los eventos ocurrieron tal como Mac lo recuerda o si fueron simplemente producto de su imaginación. Esa interpretación queda a discreción de cada uno. Aunque la vivencia de Mac pueda interpretarse en un contexto religioso, prefiero explorarla desde una perspectiva distinta. La experiencia de Mac en la cabaña también puede interpretarse como un viaje a través de su subconsciente. Después de caer en un profundo sueño debido al accidente, es posible que Mac haya explorado las profundidades de su mente para confrontar y procesar sus traumas, conflictos y cargas psicológicas. En esta situación, el bosque, el lago y especialmente la cabaña son los que actúan como metáforas de su subconsciente, reflejando lugares que han sido testigos de su sufrimiento y dolor. La cabaña en sí misma
se convierte en un símbolo de dos momentos traumáticos clave: el asesinato de su hija y los abusos que sufrió en su infancia. Además, al no tener una relación paterna saludable, Mac proyecta a Dios en la figura de una mujer que en su infancia tumultuosa le mostró amabilidad y amor genuino. Esta representación de Dios como una figura materna en lugar de paterna evidencia la fracturada relación de Mac con la figura paterna, revelando su resistencia inconsciente a asociar la divinidad con la paternidad. Solo cuando perdona a su padre, la representación divina adquiere una forma masculina, lo que muestra la resolución interna del conflicto paterno de Mac. Por otro lado, las figuras de Jesús y Sarayu no solo están presentes para guiar a Mac a través de sus traumas, sino que también actúan como medios a través de los cuales puede navegar y finalmente reconciliarse con las diferentes facetas de su ser que han sido ignoradas o reprimidas. Tras resolver sus conflictos internos, Mac experimenta una transformación profunda que se refleja en la calidad renovada de sus relaciones y su visión de la vida. La tristeza que lo embargaba ha desaparecido. Ahora siente una conexión espiritual profunda y vive con una alegría constante. Su corazón rebosa de amor, perdona con facilidad y pide disculpas aún más rápido. Ha recuperado su inocencia infantil, o tal vez ha descubierto la niñez que le fue negada, sumergiéndose en la confianza y el asombro. El tema central de esta historia parece ser el perdón. Por lo tanto, me gustaría concluir con una reflexión al respecto. El término perdón combina el prefijo per, que denota persistencia, con el verbo donar, que implica dar algo. De esta manera, el perdón puede entenderse como un regalo desinteresado y atemporal. Desde esta perspectiva, Jacques Derrida argumentaba que el verdadero acto de perdonar solo puede dirigirse a lo que parece imperdonable. Para explicarlo mejor, si solo perdonamos lo que consideramos fácilmente perdonable, estamos imponiendo condiciones, lo cual contradice la naturaleza incondicional del perdón. Además, si el perdón se condiciona al arrepentimiento del agresor o si puede ser revocado, entonces se desvirtúa su carácter gratuito e infinito. En realidad, solo necesitamos perdonar aquello que jamás creímos posible perdonar, ya que son esas situaciones las que más nos hieren internamente. Aunque perdonar puede resultar desafiante, su poder sanador es profundo una vez alcanzado. Para facilitar este proceso, es crucial diferenciar el perdón de otros conceptos con los que a menudo se confunde. Por ejemplo, la injusticia y el perdón no son equivalentes. Puedes sentir rencor hacia quien ha sido castigado o liberarte emocionalmente de quien no ha recibido castigo. Perdonar no implica exculpar a alguien ni justificar sus acciones, sino más bien aceptar el dolor causado y liberarse de la carga de responsabilizar eternamente a esa persona por tu bienestar emocional. Asimismo, es importante distinguir entre perdón y reconciliación. Es posible perdonar sin reconciliarse y reconciliarse sin perdonar. Por ejemplo, alguien que decide terminar una relación después de una infidelidad, pero sin guardar rencor, ha perdonado sin buscar la reconciliación. En cambio, aquel que vuelve con su pareja, pero sigue recordando la infidelidad, no ha perdonado, a pesar de haberse reconciliado. En última instancia, el perdón, al estar desligado de cualquier condición externa, es un acto que solo la víctima puede otorgar. Por lo tanto, solo aquello que pareciera imperdonable, lo que no debería ser perdonado, lo que resulta inimaginablemente doloroso, cumple con los criterios para un perdón genuino, ya que es incondicional, eterno y no transaccional. De este modo, el perdón, siendo a la vez imposible e imperativo, se convierte en el don supremo. Si te ha motivado este vídeo inspirado en el resumen de Farid Dieck, y si quieres que te traiga más vídeos como estos, haz clic en me gusta, compártelo y no olvides suscribirte. Ahora escribe en los comentarios, elijo perdonar, para yo saber que te gustó y te ayudó este vídeo. Te mando un abrazo. Soy Elías Benson.